Muy buenas tardes a todos los amigos del canal. Hoy vamos a hacer un video de cómo sacar una memoria SPI y volverla a grabar para corregir daños en tarjetas del tipo combo chinas. Para eso vamos a utilizar el programador más sencillo, que es el CH341A, que aunque es muy sencillo, hay muchos que todavía no lo saben utilizar al 100%. Vamos a explicar cómo sacar la memoria de la tarjeta sin necesidad de tener estación de aire caliente y cómo utilizar el programador para volver a introducir el software en la memoria. En este caso, esta es la memoria. Casi siempre está cerca del conector de los cables LVDS. La tarjeta es una TP.ms3393.pb756. Es de una pantalla Sankey de 55 pulgadas. Dice que es para una CLED 55 SID2 con versión BB02. Este es el programador, el CH341. Aquí lo tenemos, está sellada la bolsita. Vamos a abrirla y vamos a utilizar este zócalo, cuyo número dice que es 209.000. Este es para las memorias SPI del tipo 25Q y 25L. Acá lo tenemos, ya lo sacamos de la bolsa. Este es el programador. Aquí nos dice la posición en que van las memorias. Viene para programar memorias del tipo 25 y memorias del tipo 24. Esa es la posición que debe llevar en la memoria. Y este es el zócalo que se va a utilizar para instalar la memoria. Además trae este puente, ya que él se puede utilizar como programador o como interfase. Aquí ya lo vemos, viene con 8 orificios por cada lado para colocar el adaptador y colocar las memorias. Aquí lo pueden ver. Vamos a colocar el zócalo en la posición que va. Acá ya tenemos colocado el zócalo. Viene con esta palanquita para prensar el zócalo y que no se vaya a zafar. Y ahí queda colocado. Acá vamos a mostrar cómo vamos a sacar la memoria. Vamos a colocar flux en las patillas de las memorias y las vamos a unir todas para luego colocar soldadura y sacarla. En este caso vamos a conectarla a la corriente y como vemos ni tan siquiera enciende la luz del standby, el indicador rojo. Entonces vamos a proceder a sacar la memoria para ponerla en el programador y montar el software para corregir el problema de que la pantalla no enciende. Bueno, en este caso la tarjeta no está encendiendo. Acá ya colocamos el flux, pueden verlo ahí. Vamos a unir todas las patillas con soldadura para sacar la memoria. Este es el flux que estamos utilizando. Ahí pueden ver cómo se unieron todas las patillas de la memoria. Vamos a calentarla para sacarla. Acá ya sacamos la memoria. Vamos a limpiar el exceso de soldadura y flux que quedó en la tarjeta. Aquí tenemos la memoria, ya la extrajimos de la tarjeta. Ahí vemos la posición donde estaba. Y ya aquí, como ven, ya limpiamos el exceso de soldadura, limpiamos la pasta.
y vamos a proceder a montarla en el programador para volverla a programar. Ahí pueden ver, esa es la posición que lleva la memoria y el zócalo. Y ahí está la posición de la memoria en el zócalo. La patilla 1 es la que tiene ese circulito. Esa es la posición que debe de llevar. Ahí ya lo colocamos el programador en el puerto USB. Vamos a abrir el programita para utilizarlo. Este es el archivo donde está el programa. Este es el programa. Es CH341. Vamos a la función detectar chip. Ahí inmediatamente nos dice el tipo de chip. Dice que es un GD25Q32 de 32 megabytes. Vamos a darle borrar el chip para eliminar los archivos dañados. Ahí está procediendo a hacer el borrado de la memoria. Vamos a esperar a que termine de borrarla. Ya ahí nos dice que ya el borrado está completo. Cerramos y vamos a buscar un archivo para programarlo. Nos vamos donde dice abrir archivo. Nos va a pedir dónde está el archivo que vamos a utilizar. Vamos a escritorio y vamos a buscar el archivo para esa memoria. Ahí lo pueden ver. Dice archivo Sankey Select 55 SID2 versión BB02. Lo marcamos, le damos a abrir y ya aquí el programa cargó el bin para ser programado. Esa es la información que hay que debe haber en la memoria. Ya una vez buscado el archivo, le decimos que escriba el chip y le damos a escribir. Y ahí nos está programando la memoria. Ahí está el programador. Y en ese caso nos está escribiendo la memoria. Este programita es muy sencillo de utilizarlo. Vamos a esperar que termine de copiar la información en la memoria. Ahí nos sigue copiando la información. Ya está por terminar el proceso. Y ya nos dice que sí, que ya la programación está completada. Aquí lo que nos queda es cerrar el programa. Y vamos a sacar la memoria del programador para volverla a instalar en la tarjeta y probar. Acá ya tenemos la memoria, vamos a instalarla nuevamente. Ahí la vamos a colocar y vamos a soldarla nuevamente para probar la tarjeta. Ya vamos a pegarla y ya regreso. Acá ya colocamos la memoria y dimos una limpieza para eliminar un poco el flux. Ahí está la memoria ya soldada. Se limpió alrededor.
Vamos a colocar un teclado. Recuerden que la luz de standby no encendía. Vamos a colocar un teclado y la vamos a conectar a la corriente y vamos a probarla. Acá ya conectamos el cable. Tenemos un teclado. Vamos a encender la tarjeta. Ya la conectamos. Y como pueden ver, ya ahí está la luz del standby en rojo. Ya la tarjeta está funcionando. Recuerden que no encendía la luz del standby. Vamos a conectarla a un probador de tarjetas TV160 para ver cómo está funcionando lo que es la imagen. Acá ya tenemos conectada la tarjeta al teclado y la tenemos conectada al TV160. Vamos a darle power. La luz va a pasar a verde. Ahí ya pasó a verde. Ahí ya sale el logo. Vamos a acomodar. Ahí tenemos ya la tarjeta funcionando. El daño se solucionó volviendo a programar la memoria. En estos casos muchas veces se desechan tarjetas que no funcionan y vienen con problemas de memoria. Es solamente volver a programar las memorias y se soluciona el problema. Igual si desean adquirir un programador de estos, todavía me quedan algunos para la venta. Me pueden enviar un mensaje por WhatsApp al número que les voy a dejar en la descripción del video. También tengo archivos BIM para varias marcas. Si los necesitan y quieren adquirir, me pueden enviar un mensaje. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que la información les sea de utilidad y nos vemos en el próximo video.